este salmo donde el rey David habla acerca de la maldad en el mundo y empieza este salmo con esta pregunta devastadora. Dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Le has dicho así a Dios alguna vez? ¿Por qué estás distante? ¿Por qué me está pasando esto tan malo? ¿Alguna vez has pensado que Jesús no te está viendo, que no está reinando soberanamente? Yo esperaría que si Jesús es un rey bueno, no debería haber maldad, que la debería de erradicar de inmediato. La verdad es que esto es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de entender por qué hay maldad y por qué hay un rey soberano y bueno. Es difícil de entender este carácter divino de Jesús, que Jesús es un rey bueno y un rey santo. Es un rey de ira y un rey de misericordia. Es un rey de justicia, pero también un rey de amor. Yo te quiero recordar el día de hoy que Dios ha decretado un juicio y vendrá el día en que Cristo regrese a juzgar la tierra, a los vivos y a los muertos, como declaramos en el credo. Sin embargo, Dios es paciente con el mundo, así como es paciente contigo y conmigo. Buenos días, amigos. Es un gusto estar con ustedes a través de este Facebook Live. Como dice Víctor, es una gran bendición que podamos vivir en este tiempo donde, a pesar de la pandemia, podemos reunirnos todos los domingos a través de nuestros celulares, de nuestras pantallas. Podemos conectarnos y juntos alabar a Dios y escuchar su palabra. Me acuerdo que en uno de mis sermones platicaba yo acerca de la vida de Pablo, ya en sus últimos días, cuando él estaba encerrado en su casa, encarcelado en su casa, y él tenía este trabajo de predicador de home office, que a mí se me hacía muy curioso, pero ahora, ¿quién diría que tú puedes asistir a la iglesia de home office? Entonces, hoy empezamos con la Semana Santa, iniciamos con la entrada triunfal, y esta semana más que nunca los vamos a extrañar, porque sabemos que esta semana celebramos muchas cosas, tenemos muchos cultos, muchas reuniones, pero espero que la reflexión que hagamos esta mañana nos traiga paz en este tiempo de incertidumbre. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, de los versículos 1 al 11. Es Mateo 21, versículos del 1 al 11. Síganme con su vista, dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. El título del sermón de esta mañana es El rey que no esperabas. Y creo que es un poco obvio por qué le titulé a este sermón así, El rey que no esperabas. Pero quiero analizar esta idea pensando en el pasado, en el presente y en el futuro. En estos 3 puntos que llamé el rey que vino, el rey que tenemos y el rey que ha de venir. El rey que vino, el rey que tenemos y el rey que ha de venir. Vamos a empezar con el punto número 1, el rey que vino. Estos eventos que acabamos de leer, la entrada triunfal, ocurren un primer día de la semana, o sea, un domingo. Y Jesús había tenido un fin de semana muy importante en su ministerio. Es un fin de semana que los teólogos llaman fin de semana de triunfo. Un día antes, o sea, un sábado, Jesús había estado en Betania, en esta ciudad donde vivía su amigo Lázaro.
o más bien donde había muerto su amigo Lázaro. Los evangelios nos relatan este increíble milagro de Jesús, de cómo resucita a Lázaro después de haber estado muerto 4 días, después de haber estado en la tumba 4 días. Y este milagro es particularmente especial, no solo porque demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino porque este milagro lo hace frente a una multitud muy grande. Recordemos que Jesús, cuando hacía milagros, cuando sanaba a gente, ¿qué les decía a esas personas? Les decía, vete de aquí, vete a tu casa y no le cuentes a nadie lo que pasó. Sin embargo, esta ocasión es diferente. Hay mucha gente que está presente ahí en la tumba de Lázaro, y cuando Él lo resucita, dice el Evangelio de Juan, que esto lo hace, Jesús resucita a Lázaro para que la gente que estaba presente creyeran que Dios lo había enviado. Y más adelante, efectivamente, Juan nos confirma que muchos de los judíos que habían presenciado el milagro creyeron en Jesús. Esto fue un día antes de lo que habíamos leído en Mateo 21, un día antes de la entrada triunfal. El relato empieza con una petición de Jesús un poco extraña acerca de ir a conseguir un burrito. Y mucha gente basa todo su sermón alrededor de esta idea, o se pasa dando vueltas a esta idea como si fuera algo, no sé, muy milagroso. La verdad es que a mí no me sorprende tanto como Jesús les dice a los discípulos qué es lo que va a pasar. Jesús ya sabía todo. Y yo también pienso que los discípulos no se habrán sorprendido mucho después de haber visto a Lázaro resucitar. Pero lo importante no es cómo Jesús consigue este burrito, sino para qué lo consigue. Nos dice el evangelista Mateo que lo hizo para cumplir una profecía. La profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es una profecía hablando acerca del Mesías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Así es que Jesús consigue este burrito para cumplir esta profecía. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén cuando faltaban 4 días para la Pascua, esta fiesta muy grande donde gente de todo el país tenía que ir al templo de Jerusalén a sacrificar un animal. Entonces esta ciudad estaba llena de gente de todo el país, y también detrás de Jesús venían todas las personas que les conté que estaban presenciando el milagro de Lázaro. Lo siguieron desde Betania hasta Jerusalén. Entonces, de todos lados, por delante, por detrás, veían la gente a Jesús como este Mesías que estaba cumpliendo las profecías. Y entonces la respuesta natural de la gente fue una alabanza, que nos dice Mateo, una alabanza que conmovió a toda la ciudad. Esta palabra en griego que usa para conmover, se usa también para describir un temblor de la tierra cuando Jesús muere y la cortina del santuario se rasga en 2. Imagínense qué alabanza tan grande para hacer temblar a toda una ciudad. La gente estaba gritando, Hosana, sálvanos ahora, eso es lo que significa Hosana. La gente estaba reconociendo a Jesús como este Mesías prometido, porque lo describen con palabras que solo estaban reservadas para el Mesías. Dice el versículo 9, Hosana al hijo de David. Una profecía mesiánica es que el Mesías tenía que venir de la raíz de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos estaban esperando al Mesías por mucho tiempo, el ungido del Señor. Y según los judíos, ¿quién era este Mesías? El Mesías prometido sería aquel que traería salvación, paz y restauración al mundo. Salvación, paz y restauración al mundo. Y ellos creían que Jesús sería este Mesías prometido. Sin embargo, ya sabemos cómo termina la historia. Aquellas personas que un domingo gritaban, Hosana, sálvanos ahora, un viernes estarían gritando, crucifícalo. Aquellas personas que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, estarían rechazando a ese rey por liberar a un ladrón. ¿Cómo es que pasa este cambio tan radical? ¿Cómo puedes cambiar de idea en tan solo una semana? Dice R.C. Sproul, hablando de esto, dice, ese cambio radical de actitud solo puede explicarse por una profunda decepción debido a que las expectativas de la gente no se cumplieron. Si tú quieres ver a la gente enojarse, crea expectativas y no las cumplas. Si tú quieres ver a alguien enojarse, crea expectativas,
y no las cumpla. ¿Les ha pasado esto? Esto es lo que nos pasa día a día. No nos enojamos con nuestros papás porque no cumplen nuestras expectativas, nuestros esposos, nuestros amigos. No es lo que pasa en el gobierno cuando un candidato promete muchas cosas y luego no las cumple. No es lo que pasa ahora en los matrimonios cuando la gente decide divorciarse porque no cumplieron lo que estaban esperando. Esto que nos pasa todos los días a nosotros le pasó a Jesús esa misma semana. Los judíos esperaban un rey poderoso, un salvador que los libertara, que trajera paz, salvación y restauración al mundo, que proclamara su salvación en todo el mundo. Y el domingo de Ramos vieron en Jesús un poquito de eso, pero no tanto. La gente estaba gritando, ¡Hosana! ¡Sálvanos ahora! A un rey que estaba montado en un burrito. La gente estaba poniendo su esperanza en una persona que no pudo defenderse cuando lo detuvieron. La gente estaba confiando en alguien que estaba escondido en un monte orando antes de que lo apresaran. La gente creía que Jesús era ese rey poderoso, sin embargo, Jesús no pudo defenderse ante Pilato y Herodes. Déjenme decirles que Jesús no era el rey que los judíos estaban esperando. Déjenme repetir esto, Jesús no era el rey que los judíos estaban esperando. Para nosotros es muy fácil ver cómo Jesús era el Mesías prometido. Tenemos la escritura completa, la estudiamos todos los domingos juntos. Tenemos un celular en nuestra bolsa y podemos poner en Google profecías, Mesías, Jesús. ¡Pum! Te va a sacar toda la lista de las profecías que cumplió Jesús. Sin embargo, para los judíos no era tan claro esto. Y aquí en el relato que leímos, incluso hay una profecía, ¿no? Viene tu rey montado en un pollino, en un burrito. Y los judíos no pudieron ver esto. Los judíos estaban decepcionados de la muerte de Jesús. Sin embargo, nosotros sabemos que también esto es una profecía. Isaías 53, versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Conocemos muy bien esta profecía, sabemos por qué vino Jesús a la cruz, pero los judíos no lo sabían. Y los judíos, a pesar de que tenían estas profecías, ellos tenían su esperanza en otras profecías. Déjenme decirles que son muchas menos las profecías acerca de Jesús en su primera venida, como un rey humilde que iba a sacrificarse por nosotros, que las profecías de Jesús en su segunda venida, como un rey poderoso que vendría a traer justicia al mundo. Y si analizamos un poco, estas profecías que los judíos esperaban de este rey poderoso no encajan con las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver 3 ejemplos. Isaías, capítulo 2, versículo 4 dice esto, acerca del Mesías, Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Eso nos dice una profecía del Mesías. Sin embargo, Jesús en Lucas 12, versículo 51 dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2, 2 contra 3. Se enfrentará padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Entonces, por un lado tenemos al Mesías, del cual se profetiza que en su venida no se levantará espada nación contra nación, pero Jesús por un lado dice, ¿creen que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no. Otra profecía, Isaías 51, versículo 11, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo, su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Mateo 24 nos narra esta historia. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le pregunta a sus discípulos. Tengan cuidado de que nadie los engañe, dice Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Por una parte tenemos en Isaías esta profecía: se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Y Jesús dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Vamos a analizar una profecía más, Isaías 52, versículo 10. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Lucas 13, le preguntan a Jesús, versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Todos los confines de la tierra verán la salvación. Jesús dice, no, son pocos los que van a poder entrar por la puerta estrecha. Los judíos rechazaron a Jesús porque Jesús no era el rey que ellos estaban esperando. Punto número 2, el rey que tenemos. Los judíos estaban decepcionados de Jesús, aquel rey al que le habían dicho, Hosana, sálvanos ahora, y el cual 5 días después estaría colgado en una cruz. Sin embargo, esto es algo que, como ya vimos, estaba profetizado acerca del Mesías. Es algo de lo que nosotros ya conocemos el significado. ¿Por qué viene Jesús? ¿Por qué muere en una cruz? Jesús es crucificado porque se ofrece a sí mismo como sacrificio para nuestros pecados. Jesús es la única forma en la que podamos ser limpiados de nuestra maldad. Y después de morir, Jesús resucita de entre los muertos al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte. Esto es algo que confesamos todos los domingos al tomar la Santa Cena, ¿no? Que dice el credo de los apóstoles: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y luego dice, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros creemos que Jesús es ese Mesías prometido, que va a regresar para traer la justicia que tanto anhelamos. Pero mientras llega ese día, nosotros creemos que Jesús está sentado a la derecha de Dios, que está gobernando, que nos está escuchando, está intercediendo por nosotros. Después de que Jesús resucita, va con sus discípulos, les encarga esta gran comisión que le llamamos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Antes de esto, justo antes de esto, les dice, se acerca a sus discípulos y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso es algo que creemos. Jesús es un rey soberano que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. También Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús es este rey que tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Es este rey que sostiene todas las cosas con su palabra poderoso. Los judíos hoy en día todavía no creen que Jesús es este Mesías que va a regresar. Me puse a investigar mucho de esto porque no quería decir cosas que no son. Y encontré unas entrevistas de una persona que va por la calle preguntándole a los judíos, ¿qué piensas tú acerca de Jesús? Muchos le responden, pues Jesús es el fundador del cristianismo, Jesús es un buen profeta, pero igual que tal y tal y tal. Pero a mí me llamó la atención esto que dice una persona, dice, hablando del Mesías, el Mesías es alguien que vendrá en el futuro y que va a arreglar el mundo. El mundo será como tiene que ser cuando el Mesías venga. Y eso no ha pasado todavía, es así de sencillo. Esto que dice es verdad. Cuando el Mesías venga, el mundo va a ser como tiene que ser. Y eso no ha pasado. ¿Están de acuerdo que el mundo no es como tiene que ser? ¿Están de acuerdo que hay maldad en el mundo? Amén. Vivimos en un mundo caído, que está corrompido por la maldad. Tenemos dentro de nosotros un anhelo de eternidad. Sin embargo, hay muerte en todas partes. La gente que no cree en Dios, que no cree en el infierno, en el cielo, dice que la muerte es algo natural. Sin embargo, cuando alguien querido de ellos muere, sienten tristeza, sienten desesperanza.
Si la muerte fuera algo natural, no deberíamos de sentirnos así. Vivimos en un mundo lleno de muerte, lleno de peligro. Hay desastres naturales a donde sea que veas, terremotos, tsunamis, incendios. Hay muchas enfermedades. No estamos en este Facebook Live por la pandemia del coronavirus. El mundo entero está sufriendo por esta pandemia. Hay escasez de medicinas, de hospitales para la gente enferma. Hay gente que ya no puede trabajar, que está a punto de perder su trabajo. Nosotros tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que quedarnos en nuestras casas sin poder salir, sin poder vernos, sin poder abrazarnos. A donde sea que tú veas, parece ser que el mundo no es como tiene que ser. Parece ser que hay muerte, maldad en todas partes. Pero no solo el mundo, déjenme decirles que no solo el mundo está lleno de maldad, sino también las personas que habitan en él. Y no me refiero a la maldad de esta gente que mata, que secuestra, que es obvio que eso es malo. No, me refiero a una maldad que no es fácil de percibir, una maldad que habita en cada uno de nuestros corazones. Parece que esa maldad nos domina. Dice Pablo que no hay ni uno solo bueno. Dice que cuando queremos hacer el bien, nos acompaña el mal. Entonces vivimos en un mundo que está bajo una maldición, que hay muerte en cada esquina. Y sin embargo ese mundo está habitado por personas que están corruptas por naturaleza. Y sin embargo creemos que Jesús es rey, ¿no? Creemos que Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Creemos que Jesús es soberano, creemos que Jesús es bueno. ¿Cómo podemos concebir la maldad en este mundo con un rey que es soberano y bueno? Jesús tampoco es el rey que nosotros esperamos. Yo esperaría que si hay un rey bueno que está gobernando y que es soberano, no debería haber maldad en el mundo. Muchas veces vemos la maldad en este mundo, vemos la maldad dentro de nosotros y nos sentimos desesperanzados. Nos sentimos incluso a veces como que Dios no está con nosotros, como que Dios está lejos, ¿no? Hace unas semanas compartí en un miércoles con el grupo de oración una reflexión acerca del Salmo 10, este salmo donde el rey David habla acerca de la maldad en el mundo. Y empieza este salmo con esta pregunta devastadora. Dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Le has dicho así a Dios alguna vez? ¿Por qué estás distante? ¿Por qué me está pasando esto tan malo? ¿Alguna vez has pensado que Jesús no te está viendo, que no está reinando soberanamente? Yo esperaría que si Jesús es un rey bueno, no debería haber maldad, que la debería de erradicar de inmediato. La verdad es que esto es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de entender por qué hay maldad y por qué hay un rey soberano y bueno. Es difícil de entender este carácter divino de Jesús, que Jesús es un rey bueno y un rey santo. Es un rey de ira y un rey de misericordia. Es un rey de justicia, pero también un rey de amor. Yo te quiero recordar el día de hoy que Dios ha decretado un juicio y vendrá el día en que Cristo regrese a juzgar la tierra, a los vivos y a los muertos, como declaramos en el credo. Sin embargo, Dios es paciente con el mundo, así como es paciente contigo y conmigo. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y tengan paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación.
Tenga presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Jesús no es el rey que yo quiero. No me gusta que Jesús sea tan paciente. No nos gusta que Jesús no erradique la maldad. Yo quisiera que acabara con los malvados de una vez, pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esto no me gusta. Jesús no es el rey que yo espero, pero Él es paciente, también es paciente conmigo. Y esta paciencia viene acompañada de una promesa. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Punto número 3, el rey que ha de venir. Tenemos esta hermosa promesa que Jesús va a regresar, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no haya maldad, donde no haya muerte, donde no haya coronavirus, donde habite la justicia. El domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús, nos recuerda su vida, nos recuerda cómo Jesús viene y se humilla y se hace obediente al Padre. No viene con todo el poder y la majestad que le corresponden. Jesús viene como un bebé. Jesús viene como un rey montado en un burrito. Jesús viene como un rey con una corona de espinas. Jesús vive la vida que tú y yo debimos haber vivido. Muere la muerte, sufre la muerte que merecíamos y resucita al tercer día. Y Él nos promete que va a regresar y que le va a poner fin a toda la maldad. Pero cuando Jesús regrese, no va a regresar montado en un burrito. Jesús va a regresar montado en un caballo blanco y va a traer una espada que va a herir a las naciones. Dice Apocalipsis 19, versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Este sí es el rey que todos esperamos. Este es el rey que esperaban los judíos hace 2000 años. Este es el rey que quisiéramos que nos gobernara hoy en día. Y este es el rey que va a venir. Sin embargo, ¿qué es lo inesperado de este rey? ¿Qué es lo inesperado de Jesús? Lo inesperado de este rey es que siendo así tan poderoso, así tan santo y justo, y conociéndome a mí tan malvado, cómo soy tan malo, cómo soy tan tonto, cómo soy tan malagradecido, Él, sabiendo todo eso, me vio y me amó, y lavó mis pecados y me eligió a mí para reinar con Él a su lado. Jesús es ese rey que te conoce por completo y que te ama profundamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Cristo, Señor. Gracias por esta entrada triunfal. Gracias porque Cristo vino y no vino como un rey poderoso que traería justicia. Vino como un siervo humilde. Vino como un rey montado en un burrito. Y vino, Señor, para morir en nuestro lugar. Gracias, gracias, Padre, porque tú ahora nos ves con la vida de Cristo, Señor. Porque tú nos has salvado, porque tú nos has visto, porque tú nos has amado, Señor. Y a pesar de lo malos que somos, Señor, tú no te rindes con nosotros. Tú nos amas, Señor. Y todo el tiempo, Señor, estás sosteniendo nuestra vida, Padre. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por la muerte de Cristo. Gracias por esta promesa hermosa de que Él va a regresar, Señor. Te pedimos que tú nos halles en paz contigo, Señor, cuando ese día venga. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.